kiosco. Bueno, vamos a comenzar con esta postura de que está molesta la embajadora de Israel en México, Einat Gantz, porque dice que la postura del presidente López Obrador, al ser una condena a la violencia generalizada, pues no está optando por el lado de Israel, ¿no? Y que eso le da espacio al terrorismo para, cuando menos, tener en el discurso gobiernos que de alguna manera pues no están avalando este discurso de Israel, ¿no? Pero sí, bueno... es una interpretación, yo diría, un poco maniquea, porque el gobierno de México sí hace una condena a la violencia que ha utilizado Hamas y más bien... digamos, la posición que establece el gobierno de México y hoy reitera el presidente tiene que ver con su convicción en que la solución de conflictos como este sean por la vía pacífica, no por la vía de la violencia. En ese sentido, tomar partido por uno de los los dos actores que están implicados en este conflicto, particularmente en el caso de Israel, pues significaría validar las acciones violentas que está empleando Israel para dirimir este conflicto, ¿no? Sí, hay que decir que el comunicado de la Cancillería mexicana sí es más preciso, sí condena el terrorismo, sí dice, nosotros condenamos los actos terroristas, pero al mismo tiempo no estamos a favor de ningún tipo de expresión violenta, no queremos que escale la violencia y estamos buscando la coexistencia pacífica de dos estados, de Israel y Palestina. Y esa es una postura... ¿sí? Que ya estaba dada desde el fin de semana pasado y el presidente dice, ahora no vamos a optar, y el presidente hace una reflexión más general, dice no vamos a optar por ninguno de los dos bandos, pero sí condena la violencia. Al condenar la violencia en general, condena lo de Hamas y condena lo de Israel, que hoy en día está sitiando a la Franja de Gaza y de una forma ya también inhumana, porque no todos los palestinos son Hamas, no todos están apoyando a ese grupo extremista. Entonces... les están cerrando el paso humanitario, o sea, no hay comida, no hay electricidad en la Franja de Gaza, ¿no? Sí, y hay una cosa que es clave, ¿no? Reivindicar que no está de acuerdo México con que se pierda ninguna vida del lado de quien sea, ¿no? Y eso está ocurriendo por parte de los dos bandos. Entonces, aquí el presidente hace una clara explicación de lo que además es su apego a lo que tiene que observar de la Constitución en función de su papel de jefe de Estado. Vamos a escuchar. Es como el caso de ayer, que la embajadora de Israel en México expresa que no está conforme con nuestra postura. Tiene todo su derecho a decirlo, a manifestarlo, porque somos libres. Nosotros respetamos al gobierno de Israel y muchísimo más al pueblo de Israel, pero nosotros no queremos la guerra, nosotros no queremos la violencia, nosotros somos pacifistas y no queremos que pierdan la vida ningún ser humano de ninguna nacionalidad, sean de Israel, sean palestinos. Queremos que se garantice el principal de los derechos humanos, que es el derecho a la vida. Entonces respetamos mucho su comunicado, o sea, su postura, pero ojalá y nos comprenda, porque nuestra política exterior se alimenta de principios y está definida en la Constitución. De tal política, el titular del Poder Ejecutivo observará los siguientes principios normativos, o sea, son de observancia obligatoria para el presidente: la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de las controversias, la proscripción
de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, la igualdad jurídica de los estados, la protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales. Esto es lo que cumplimos. Y nuestro respeto y nuestras condolencias al pueblo de Israel y nuestro respeto y nuestras condolencias al pueblo palestino y a todos los pueblos que sufren por la violencia. Procurar es construir la paz. Pues está obligado el presidente a seguir estos preceptos que marca la Constitución en su artículo 89. Y, por ejemplo, ahora estamos viendo algunas imágenes de la Franja de Gaza y observamos cómo pues están aventando cohetes, ¿no? Y de pronto se prenden las luces, hay aviones sobrevolando la Franja de Gaza. Esta violencia tampoco el presidente de México la está avalando, ni de un lado ni del otro. Y esa es una postura más amplia, ¿no? Y sí hay que reconocer que pues tampoco México podría decir entonces que se dé un baño de sangre, que escale la violencia. O sea, la propia Constitución, cuando habla de la solución pacífica de las controversias y que en las relaciones internacionales no exista la fuerza, pues precisamente es eso, el abono al diálogo, a los esfuerzos de la paz, ¿no? Sí, y hay una inclinación más bien por participar de una solución que no es nada más decir no se peleen, ¿no? O sea, no se trata de eso, sino de qué manera se pueden construir condiciones para que prevalezca una situación de paz. Eso evidentemente pasa por muchas cosas, ahí ya no se mete el presidente, pero por eso dice, aquí debería de haber un papel protagónico de la ONU que no está teniendo, que bueno, hay que decir que en el caso de este conflicto no lo ha tenido más que para hacerse a un lado, ¿no? Así es, aunque hay que decir que ayer Antonio Guterres, el secretario general de la ONU, cuando menos sí condenó la intervención de Israel diciendo pues no cerquen la Franja de Gaza, no corten el suministro eléctrico, apenas cuando había condiciones normales, entre comillas, se podía llevar ayuda humanitaria. Ahora ya ni siquiera eso, ¿no? Sí. No, sí, o sea, no, pero se ha quedado corta a la ONU en nivel general. Discursivo, ¿no? Sí, Discursivo sí. Porque además hay asambleas generales en donde por unanimidad han llegado a resoluciones que luego no son cumplidas, en fin, y lo que ahora estamos viendo, pues es tienen el Reforma ahí en primera plana, en su primera plana hace pues más o menos cómo se configuran las posiciones a nivel mundial en relación a este conflicto, y bueno, pues tienes todos los países de Europa ahí plegados a... no, más abajo. Es que justo está el mapita ahí más abajo. Bueno, y esta reforma golpeando al presidente, sí, no, Reproche a Israel, indignadísimo, tibieza reforma de López Obrador. Así es. Haciendo propia, ¿no? El reproche de la embajadora de Israel. Parecen ellos que son... Ahí lo que vemos en azul, pues son todos los países que se apegan, digamos, a la postura de Israel, que no solo es la condena a Hamas, sino a validar la represalia que está tomando Israel sobre la Franja de Gaza, que es brutal, como ya la estábamos viendo, ¿no? Entonces, bueno, cuando vemos esto, pues es difícil pensar que pues un órgano multilateral como es la ONU pueda tomar parte de esto. Debería de hacerse, y debería de hacerse además en función de una solución pacífica. Esto pues no es lo que se ha visto y pues es grave, digamos. Pero bueno, hay un tema también que está en medio de todo esto que pasa con los mexicanos que se encuentran en Israel. Ayer le comentábamos que 2 aviones salieron para allá y hoy nos da el estatus, digamos, la actualización de la información con respecto a estos 2 aviones para rescatar a mexicanos que se encuentran allá. Está por llegar, si no es que ya llegó, a Tel Aviv, el primer avión que se envió para transportar a nuestros connacionales. Y más tarde va a llegar el segundo, y la Secretaría de Relaciones está en comunicación con las autoridades de Israel para que se brinden las facilidades. Hay como 1,000 mexicanos inscritos para trasladarse a México y estamos buscando que lleguen, y estamos también pendientes de las 2 personas desaparecidas. Eran 3, ya se encontró a 1,
y en estos casos lo más importante es la protección a las personas. Y lo que se ve terrible es que pues en lo inmediato hay una escalada de violencia, a pesar de estas resoluciones de la ONU que han indicado que es necesario la coexistencia de dos estados. Sí se reconoce ya a Palestina con su derecho. Lo que pasa es que Israel ha avanzado, se sigue agandallando territorio palestino y bueno, pues esto no justifica el accionar, la actuación del grupo Hamas, que además este grupo extremista no representa a toda Palestina. Esto es muy importante que se sepa. De hecho, hay una división y aquí el problema es que están pagando miembros de la población civil. Ahora Hamas dice, si Israel nos sigue atacando, vamos a ir asesinando a los rehenes. Entonces es todo un tema muy complejo, muy doloroso y sin duda, pues ahí están los llamados también a la paz. Y a propósito de relaciones internacionales y de los instrumentos que utiliza el gobierno mexicano, pues se está optando por esta vía para, cuando menos, que el gobernador de Texas la tenga más difícil, ¿no? Greg Abbott, sí, que está haciendo lo que quiere, o sea, como si la frontera fuera suya, porque además es un asunto federal, ya tienen un problema jurídico entre la administración de Biden y su administración, pero él siente que es literal su tierra y es su frontera y él hace lo que quiere, ¿no? Sí, y un poco se ha visto la ausencia ahí del gobierno de Joe Biden con respecto a este tema, ¿no? O sea, fue lo de las boyas primero, ahí hubo una intervención, incluso pues una cosa legal, una especie de litigio, porque está traspasando facultades que no le corresponden como gobernador de Texas, o como gobernador de una de las partes de Estados Unidos. Ahora sucedería lo mismo, entendemos, por eso se da esta nota diplomática de México a Estados Unidos, en donde fundamentalmente solicita, por un lado, restablecer el flujo de comercio a través de los cruces fronterizos, que se ha visto interrumpido con el cierre de operaciones de carga en el puente internacional Córdoba-Las Américas, y también el cierre internacional Piedras Negras Eagle Pass. Y por otro lado, exhorta atentamente, y ahí es donde decimos hay una especie de ausencia, atentamente al gobierno de Estados Unidos a mediar ante el gobierno de Texas para detener las revisiones exhaustivas a los camiones de carga realizadas por el Departamento de Seguridad Pública de Texas en puentes internacionales Zaragoza, Isleta, Guadalupe, Tornillo y Ciudad Acuña del Río. Fundamentalmente, pues ya nos informaron de esta nota que pues ya se envió. Así es. En el caso nuestro, estamos viendo, porque nos lo solicitaron, de que se pongan sitios en México. No hemos aceptado. Queremos primero hablar con los presidentes, para eso es la reunión del día 22. Queremos que sea un acuerdo de todos los países. Son de los temas que vamos a tratar el día 22. No queremos que se establezcan sitios de migrantes en nuestro país en espera de que se les den estas visas temporales. Queremos que sea en donde se origina la migración, que no tengan que llegar a México y atravesar México. Bueno, nos adelantó el audio de este otro tema que también está relacionado evidentemente con el fenómeno migratorio, pero que tiene que ver con la reunión que va a llevarse a cabo en Palenque el 22 con países de Centroamérica, del Caribe y de América Latina que están relacionados con este fenómeno, que están expulsando y de manera creciente, digamos, personas que migran, que atraviesan México para querer llegar a Estados Unidos. Entonces, esto de lo que hablaba el presidente es la solicitud de tener estos centros para que la gente ahí pueda esperar la respuesta, ¿no?, de ciertos trámites de asilo o de petición de entrar a Estados Unidos. El presidente lo que está adelantando es que una de las cosas que se va a tratar es que no se tengan que hacer estos centros aquí, sino
justamente todo se trata de ver de qué manera se colabora para evitar, para mejorar las condiciones en los países de origen y que también si hay estos trámites sean en estos países de origen, más o menos. Eso es lo que estábamos escuchando y con eso cerraríamos el tema migratorio, porque evidentemente se están dando dos cosas en paralelo, ¿no? O sea, esta cosa con el gobierno de Estados Unidos en la frontera, no con el gobierno de Estados Unidos, con el gobierno de Texas, el tema fronterizo, lo del muro, y por otro lado, estos planes de pues de darle de más largo aliento, resolución a este tema con los países del Cono Sur, ¿no? Sí. Ahora, está difícil porque los migrantes que están en Haití, por ejemplo, o en El Salvador, ellos dicen, pues yo me quiero ir a la frontera como sea. Y entiendo la idea que es ordenar el flujo migratorio, que no todos se queden en México esperando si van a poder llegar a los Estados Unidos, sino que desde sus países. Pero la verdad es que los países centroamericanos, sudamericanos, han estado muy ausentes sus gobernantes en todo esto. Han abandonado a los suyos, por eso se tienen que ir. Pero de cualquier manera, ahí está, digamos, la propuesta. Y en lo que hace a estos dos fenómenos meteorológicos que están en el Pacífico, Max y Lidia, también se da cuenta de ya los mecanismos activos de protección civil. Van a tener un impacto significativo estos fenómenos en Baja California, Nayarit, Guerrero, ya lo están teniendo, y da cuenta de esto el presidente. Estamos pendientes de la costa de Guerrero, la costa grande de Guerrero, porque en Tecpan, Guerrero, se rompió la carretera por el agua, llovió mucho y hoy salió en la mañana el secretario de Marina, pero desde ayer está la directora de Protección Civil y están los de Comunicaciones, porque se hizo un socavón en la carretera. Estoy pendiente de la entrada del huracán a las costas de Nayarit. Lo vengo siguiendo desde hace como 3, 4, 5 días y hoy entra y tenemos que estar ahí pendientes. Hay en estado de alerta alrededor de 6,000 elementos de las Fuerzas Armadas, tanto de Marina como del Ejército. Ahí ya está el plan Marina